Paz de Cristo, hermanos. Gracias por recibirnos en sus hogares una vez más este domingo. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecerles a ustedes por tomar el tiempo de estar juntos en sus casas y recibir este mensaje de su pastor. Estamos nosotros contentos por la oportunidad y aún el medio que tenemos de comunicarnos con ustedes en sus hogares. Hemos oído esta semana varios testimonios de hermanos de nuestra congregación que han sido bendecidos en los cultos que hemos tenido, ustedes han tenido en sus hogares, y también al recibir el mensaje de la palabra de Dios a través de los medios que ahora estamos usando. Pensando sobre todo esto, en realidad pensé que el enemigo piensa a veces, maquina las cosas con mala intención en nuestras vidas, pero Dios tiene una manera tan especial de cambiar todas las cosas y hacerlas que sirvan para nuestro bien. Y ese es el mensaje que tengo para ustedes en este día. Se encuentra en Génesis 50:20 y tiene que ver con José, el siervo del Señor en el Antiguo Testamento, su vida. Todos conocemos su historia, pero ahora vamos a sacar unas lecciones de esa historia que creo son relevantes a nuestro tiempo. Y nomás en forma de anuncio, la semana que viene vamos a regresar a nuestros estudios en el libro de Romanos y capítulo 6. Queremos seguir con el ritmo de los estudios que habíamos tenido antes, así es que comenzando con la semana que viene, el domingo, vamos a comenzar de nuevo nuestros estudios en Romanos capítulo 6. Estaremos allí por unas 5 o 6 semanas. Esperemos que para entonces ya hayamos regresado al culto aquí al santuario. Si no, pues a través de este medio ustedes estarán recibiendo los mensajes. De nuevo, gracias por estar aquí. Déjenme hacer algunos anuncios o darles unas instrucciones que tienen que ver con nuestros cultos en el hogar. En primer lugar, les estamos recordando que no se les olvide que estamos en misión. Esta ocasión en que nosotros estamos pasando por este problema del coronavirus, es una tremenda oportunidad de testificar y hablar a la gente de la palabra de Dios y de Cristo y del amor del Señor. Así es que les animo que no se les olvide mantenerse enfocados en la misión de la iglesia. Porque estamos en nuestros hogares, porque no nos congregamos, no quiere decir que no estamos enfocados en lo que es la misión de nuestra congregación, que se describe en 2 palabras. En primer lugar, evangelizar, hablarle a la gente de las buenas nuevas de Jesucristo. En segundo lugar, no solo evangelizar, sino también discipular, que quiere decir que nos conectemos con alguien, edifiquemos a alguien, ayudemos a alguien a afirmarse en su fe. Dele una llamada telefónica, por una teleconferencia, con un amigo, una visita, una persona que Dios ponga en su corazón. Vamos a tratar, hermanos, de mantenernos en contacto los unos con los otros, mientras a la misma vez observando los directrices que nos están dando nuestras autoridades. Ahora, durante el culto les estamos pidiendo a los miembros de nuestra iglesia que observen 6 cosas. Número 1, que se reúnan. Esto es muy importante porque Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen costumbre. Ahora, obviamente, este versículo ya tiene una diferente aplicación para nosotros porque no nos estamos reuniendo en este templo, como es nuestra costumbre. Pero, de cualquier manera, debemos de congregarnos en nuestros hogares. Reúnanse para tener un culto al Señor como ahorita lo están haciendo, y gracias les doy por esto. Segundo lugar, lean las Escrituras durante sus reuniones. La Escritura es fundamental a nuestro culto religioso, a nuestro servicio a Dios. Son las Escrituras que nos edifican y nos establecen y marcan camino donde nosotros debemos de caminar. Tercer lugar, compartan testimonios. Digan lo que el Señor está haciendo. Sean positivos. Digan
y hablen y testifiquen de las cosas que Dios está haciendo en su familia, en su trabajo, en sus vidas personalmente. Compartan los unos con los otros. Esto será de mucha bendición. En cuarto lugar, le estamos pidiendo a todos que oren durante su reunión. Tomen tiempo para orar juntos. Agárrense de la mano, pongan manos los unos sobre los otros. Oren para que Dios bendiga a sus familias, a sus vecinos, a todos los que están enfermos, y que Dios quite pronto esta plaga de este mundo. En quinto lugar, le estamos pidiendo que escuchen el sermón. Háganlo ahí en sus hogares. El domingo pasado sé que les había dado instrucciones de que no oigan el sermón con una tacita de café, pero muy tentador escuchar el sermón sin la tacita de café. Pero pues observen las reglas que va a guardar un decoro, una seriedad a la reunión que estamos celebrando en nuestros hogares. Dios les bendiga por observar estas reglas, y estamos seguros que van a ser de bendición y guardar un orden que es muy especial y necesario para nuestras iglesias. En último lugar, sí quiero decir que la reunión debe de terminar cuando nosotros estemos orando los unos por los otros. Háganlo. Va a ser de bendición para que Dios los sane, para que Dios derrame de su Espíritu Santo, para que Dios haga lo que Dios sabe hacer en nuestras reuniones. Busquen a Dios, anticipen una visitación del Señor allí en sus casas. Una de las preguntas que se han hecho es con respecto a dar, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, los miembros de la iglesia, a dar diezmos y ofrendas. Estamos dando dos oportunidades para hacerlo. En primer lugar, si usted no puede llegar al templo, no sabe cómo manejar los medios electrónicos, simplemente cuando regrese a la casa de Dios, usted va a poder entregar sus diezmos y participar en esa bendición de dar. Nosotros damos porque Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros creemos, y Dios nos dice que como expresión de reconocimiento de que todo lo que tenemos es de Él, que reservemos una parte para Dios cada semana. Y esto es lo que hacemos. Para los que sí conocen la tecnología un poquito, pues PushPay es lo que nosotros usamos para dar electrónicamente. Esa es una aplicación, un app. También tenemos allí, cuando llegue a PushPay, puede ir a Hosanna Church y allí usted puede contribuir lo que Dios ponga en su corazón a hacerlo. Ahora, también estamos pidiendo que usted, con respecto a las reuniones celulares, de los grupos celulares durante la semana, que nosotros miremos esto un poquito diferente. Ahora tuve una reunión con algunos pastores, y en las conversaciones que estábamos teniendo surgió la mención de una frase: cada hogar es una célula. Qué interesante. Dios nos está regresando a los hogares porque Él lo ha hecho al fin de todo, y Él nos está pidiendo que nosotros consideremos nuestros hogares una célula. Y eso quiere decir algunas cosas. Número uno, que estamos enfocados en los propósitos de la iglesia, de la célula, que es crecer en nuestra relación con Dios, amarnos los unos a los otros, crecer en relación los unos con los otros, el evangelismo, el servicio y también la multiplicación. Dios nos va a ayudar. Si usted mira su hogar como una célula, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir de una manera muy especial. Para terminar mis anuncios, quiero decir que hay algunos hermanos que han venido a la iglesia aquí a donar comida en latas y también fruta y otras cosas. Les agradecemos mucho. Aquí está el comedor de la iglesia. Si hay alguien por allí que le gustaría también contribuir de una forma u otra a ese almacén de comida que tenemos, les invitamos a que vengan aquí a la iglesia. Hablen con uno de los ministros, conmigo, llámenme, déjenme saber que quieren venir y que quieren contribuir, y nosotros estaremos para recibir las donaciones que ustedes tengan. Estas donaciones se van a usar para asistir a los hermanos y a las personas que nos demos cuenta que tienen necesidad. Hay mucha gente sin trabajo y seguramente
Quizás vienen días un poquito más difíciles. Se están oyendo por allí historias de que se va a poner esto un poquito más ajustado todavía. Así es que les animo a ustedes a que vengan, si es posible, mientras sea posible, y traigan alguna alimentación, comida, provisión para hermanos, personas que tienen necesidad. Se lo vamos a agradecer mucho. Ahora lo que quiero hacer es que vayamos a la Escritura y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Así es que les pido que tomen sus Biblias en sus manos o abran sus teléfonos, que es lo que más comúnmente ahora estamos haciendo, y vean la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ese va a ser el texto que vamos a usar. Y de allí voy a tomar una frase. Y el mensaje que yo quiero comunicarles a ustedes es que Dios encamina las cosas para nuestro bien. La fe en Dios nos ayuda a ver las cosas muy diferentes y a manejar nuestro mundo, vivir en tiempos como estos, muy distinto a lo que mucha gente ahora está viviendo y experimentando. Génesis 50:20 dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Déjenme hacer algunos comentarios sobre esta cita. En primer lugar, quiero que ustedes piensen conmigo que a veces cosas difíciles suceden en la vida, malas, por decirlo de esa manera. Pero Dios encamina o cambia el curso de las cosas malas y las convierte en bien. Yo quiero que usted conmigo considere esto, que Dios, las cosas de Dios, las veredas de Dios, los caminos de Dios, no son una vereda recta, de punto A punto B. A veces, las cosas de Dios, que para muchos de nosotros son un tremendo misterio, tienen diferentes maneras, Dios, de llevarnos de un lugar a otro lugar. Y Dios, porque sus caminos sí son diferentes a los nuestros, a veces nos lleva por caminos que no podemos entender muy bien. Y si tomáramos una fotografía del momento en que estamos viviendo, la verdad es que se miraría nada más que mal. Pero otra vez entendamos que Dios tiene muchas maneras de conducir nuestra vida, de ayudarnos para hacernos llegar al lugar donde Él quiere que nosotros estemos. De todo esto yo creo, hermanos, que de este problema que estamos pasando, Dios va a sacar cosas muy buenas y de bendición para su iglesia y para muchas personas. Déjenme entonces, hermanos, comunicarles a ustedes esto, que en la vida hay dos perspectivas, una cristiana o de los que somos creyentes y creemos en Dios, y una perspectiva naturalista, que es la perspectiva donde todo está sujeto a la naturaleza, donde las leyes inalterables que se han establecido por Dios no pueden ser cambiados. Aunque los naturalistas no reconocerían a Dios, lo digo yo porque pues soy pastor, pero leyes fijas, inalterables que no pueden ser cambiados. Entonces, cuando personas que son naturalistas se enfrentan con un problema, miran hacia la naturaleza para encontrar una solución. Esto es interesante, ¿verdad? El mundo de ellos está limitado a lo natural. La otra manera de mirar el mundo es a través de la fe en Dios. Y esto es interesante porque en esta perspectiva no hay limitaciones, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios sin límites. Es un Dios que Él mismo dice, para Él nada es imposible. Y eso tiene sentido, ¿verdad?
Porque como Dios es el creador de las leyes inalterables, como Dios estableció las leyes fijas que hay en el mundo para darle orden al mundo, y eso es algo muy bueno, pero como Él las estableció, Él también tiene el derecho y el poder de alterarlas cuando Él piense o sepa que esa alteración logra sus propósitos. Esto es algo muy interesante de nuestro Dios y de nosotros como personas que tenemos fe en Jesús. Nosotros podemos enfrentarnos con cualquier situación y saber que al fin es Dios quien tiene la palabra, la última palabra, que va a determinar el fin de este asunto. Podemos estar enfrente de una situación casi completamente imposible, que no tiene remedio, que no tiene salida. Y para la persona que cree en la naturaleza y es ateo o es agnóstico y no cree en Dios, su mundo llega a un fin. Pero para la persona que ha creído en Dios, nosotros nos atrevemos a confiar y a orar y a buscar a Dios y pedirle a Dios que Él nos ayude a nosotros para poder recibir una respuesta que nosotros necesitamos de Él. Y una y otra vez en la iglesia nosotros lo hemos visto a Dios obrar. Y usted, estoy seguro, también lo ha visto. Dios obrando en su vida de distintas maneras. Pues la historia de hoy es una historia que me encanta porque nos habla de un joven soñador que comienza su vida con grandes sueños de que Dios iba a hacer algo muy especial en su vida. Y al fin lo que vemos es que Dios logra precisamente los sueños que Él había puesto en el corazón y en la mente de este joven. Pero lo que se nos hace un poquito difícil de entender y de captar y de vivir para todos nosotros es lo que sucede entre la entrega de la visión, del sueño, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y al fin el resultado final, cuando Dios logra sus propósitos en nuestra vida. El cumplimiento, por decirlo así, de los sueños. A veces el camino que Dios nos lleva no es una línea directa de una promesa a su cumplimiento glorioso, sino que es una vereda que tiene vueltas altas y bajas y que va en diferentes direcciones, pero al fin, para nosotros que creemos en Dios, porque hemos creído en Él, no importa si es una alta o una baja, o por donde nosotros nos encontremos, sabemos que Dios al fin logrará su propósito. Y esta es la historia que encontramos nosotros en la vida de este joven José. Interesante su vida. Comienza con una promesa. Les pido por favor que abran sus Biblias a Génesis 37. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Génesis 37, versículos 5 al versículo 7. Miren lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este joven tenía un sueño de que algún día Dios iba a hacer algo muy grande y muy especial en su vida. La señora Eleanor Roosevelt, esposa de uno de los presidentes de los Estados Unidos, nos dijo en una ocasión que el futuro pertenece a aquellos que creen en los hermosos sueños que ellos tienen o que Dios les ha dado. Este joven que los historiadores nos dicen, bíblicos nos dicen, tenía escasamente 17 años de edad cuando él comenzó a soñar y a contar sus sueños a su padre.
Este joven, cuando comenzó a recibir estos sueños, los declaraba a quien lo quería escuchar. Y el resultado fue que sus hermanos, aquí está la primera adversidad, se enojaron, se enfurecían por la idea de que algún día ellos y su padre se iban a inclinar y dar reverencia a él. No lo podían ellos ver. Esto era particularmente cierto en una cultura como la en que ellos vivían, de honor y de vergüenza. La cultura de honor y vergüenza era una cultura donde el respeto era absolutamente importante. Y este joven aparentemente estaba faltando el respeto a su padre y a sus hermanos, no dándole la debida reverencia y respeto que merecían, aparentemente por los sueños que él les contaba a ellos y a esos hermanos de él y a su padre. Este joven soñaba. Este joven se atrevía a pensar que Dios tenía algo grande para él. Lo primero que quiero que noten es esto, que los sueños de José no son suyos, son sueños que Dios le ha dado. Él simplemente los contaba. La otra cosa que quiero que noten antes de que entremos en los detalles de la vida de este joven José es esto, que los sueños significantes, los sueños importantes de la vida no se logran sin adversidad. Para todos ustedes que han soñado tener un gran matrimonio, que han soñado tener hijos productivos, hijos respetuosos, hijos obedientes, para todos nosotros que hemos tenido algún sueño de importancia en nuestra vida, tenemos que entender que los sueños no se logran sin adversidad. A veces habrá momentos de llorar, momentos de quebrantamiento, momentos de mucho sacrificio. Pero mantengamos nuestra vista en la visión y en el sueño que Dios nos ha dado. Él ha prometido hacernos bien. Veamos algunas de las dificultades de este joven José. La primera de ellas la voy a describir de esta manera. Fue cuando sus hermanos tomaron la decisión de venderlo a él como esclavo para Egipto. Y esta tribulación o dificultad yo la describo como del hijo favorito a esclavo menospreciado. La Biblia nos dice esto: venid y vendámoslos a los ismaelitas. Versículo 27 de Génesis 37. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano para nuestra propia sangre, y sus hermanos convivieron con él y lo vendieron. No lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Y allí comenzó la primera dificultad y la primera tribulación de este joven. 17 años de ser un niño que era tratado con un cuidado muy especial por su padre, ahora ser vendido, puesto en grillos y llevado como esclavo, vendido a los ismaelitas. Qué interesante cambio y giro dio la vida de este joven. Sus hermanos lo vendieron. Ahora, cuando yo estaba pensando sobre la vida de este joven, yo pensé, normalmente la vida de este joven ha de haber sido un desastre. Tiene que haber sido un desastre. Toda la adversidad que él va a enfrentar. Vamos a pensar, yo pensé más bien, ¿qué eran los retos en la vida de este jovencito? Escasamente 17 años. Era, número uno, un joven sin experiencia en la vida. Y lo único que había conocido, los maltratos de sus hermanos seguro, pero los desprecios de ellos, pero también el amor y el favor de su padre. Todas las experiencias que había tenido y la inexperiencia que él tenía, estaba tan joven
para ser vendido como un esclavo. La segunda cosa que consideré es esto, que él no se fue de la casa, a él lo forzaron irse de la casa de su padre cuando todavía era mozo. Tercer lugar, consideré también que este es un joven que por las circunstancias que le habían sucedido, sus hermanos lo vendieron como esclavo, sus hermanos lo odiaban a él. Este es un joven que debería de haber sido lleno, se debería de haber llenado de resentimiento. Tenía muchas razones por qué no vivir con salud en su corazón. Tenía muchas razones por qué vivir triste, por qué vivir amargado, por qué vivir con resentimiento en su vida. Muchas razones. Tenía por haber excusado una vida tirada, una vida desperdiciada. Pero esto no fue el caso de José. Su padre le había enseñado bien que había un Dios en el cielo a quien él algún día tendría que darle cuentas. Su padre había hecho un trabajo muy especial en haberle enseñado los caminos de Dios, la moralidad necesaria para poder tener éxito en esta vida. Seguramente él había aprendido bien. Esta primer tribulación parece que la pasó bien, porque cuando él llegó a Egipto, la Biblia nos dice que él llegó a la casa de Potifar y allí en esa casa él comenzó a prosperar. Es decir, no llegó un joven amargado a Egipto, no llegó un joven derrotado a Egipto. Él no dejó que sus circunstancias lo manejaran a él, él manejó sus circunstancias. ¡Qué especial! Que nosotros vivamos la vida no sintiéndonos como víctimas, no sintiéndonos como personas que estamos movidos por las circunstancias de nuestra vida, sin tener que decir, sin tener que hacer. ¡Qué especial este joven que dijo: yo voy a tomar, esta es mi realidad, y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer de esta circunstancia! Se levantó para vivir una vida de excelencia. Lo sabemos porque cuando llega a la casa de Potifar en Egipto, él comienza a prosperar. Y la Biblia nos dice a nosotros entonces que su crecimiento y desarrollo como administrador de la casa de Potifar llegó al tal grado que Potifar, un hombre muy importante en Egipto, le confió a él todas las cosas de su casa. Génesis 39:4. Lean la Biblia allí conmigo, por favor. Génesis 39:4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó a su poder todo lo que tenía. Eso quiere decir que José llegó a ser un hombre, un joven de prosperidad, un joven de bendición, un joven sobre quien estaba la mano del Señor. Y usted se preguntaría, ¿pero por qué tanta bendición? ¿Por qué tanta prosperidad? ¿Saben por qué? Porque este joven había aprendido a ser un joven de integridad delante de Dios. Aquí llega a la vida de José prosperidad por su integridad. Miren lo que dice Génesis 39:9. Nos describe una escena donde José está siendo tentado por la única persona o cosa que Potifar le prohibió, que fue su esposa. Ella viene para tentarlo a él y él resiste esa tentación. Él se mantiene en integridad. La Biblia lo describe de esta manera: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este gran mal y pecaría contra Dios? Este joven que había salido de una circunstancia tan adversa como sus hermanos vendiéndolo como esclavo, guardó su integridad.
Y cuando esta tentación se le presenta, él la resiste usando dos argumentos: la fidelidad a su amo y la fidelidad a su Dios. Esto, la integridad, que debe de formar parte de la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Dios. Tener principios morales, rectitud en la vida, honestidad. Esto es lo que este joven tenía. Y como resultado de todo esto, a lo largo de los días que él estuvo con Potifar, hubo una grande bendición y él prosperó. Ahora quiero yo pensar, hermanos, quiero que ustedes piensen conmigo, que en esta tentación, que ahora, o en esta fase o tribulación en la vida de José, que ahorita estoy llamando de prosperidad a la prisión, nosotros podemos encontrar tres palabras. Número uno es prosperidad. Él llega a Egipto y prospera en la casa de Potifar. La segunda es integridad. Es la integridad que lo ayudó a escalar. Es la integridad que lo ayudó a él a tener control y administración de toda la casa de su amo. Es la integridad que lo ayudó a él resistir la tentación que se presentó en la casa de su amo. Parecería que esta clase de vida resultaría en una bendición extraordinaria. Por su integridad solo resultaría en más bendición, en más prosperidad, en una línea directa de donde él está a donde Dios lo va a llevar para salvar toda la nación de Egipto y salvar a su familia. Pero los caminos de Dios son misteriosos. Entonces, en vez de irse de la prosperidad a la integridad, a la prosperidad o al avance o al propósito, lograr el propósito de Dios al fin, lo que vemos son tres palabras, la tercera pareciendo ser un poco incongruente con las primeras dos: prosperidad, integridad, y esta es la que no cabe, pero esto fue el camino que escogió Dios para José: prisión. Y en esto viene la tercera tribulación de la vida de este joven, de la prosperidad a la prisión. ¿Quién se lo pudiera haber imaginado? Allí en la prisión, José ahora está viviendo con limitaciones, está con grillos en sus manos, está sufriendo el penal de la cárcel por un juicio injusto, por una acusación injusta que se ha hecho en contra de él. El versículo 36 nos dice lo siguiente del capítulo 39. Nos habla a nosotros, hermanos, de que este joven ahora en grillos, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y la Biblia nos dice después de esto, perdónenme, que este hombre Potifar lo pone a él en la prisión. Me perdonan por esa escritura que parece que estaba fuera de contexto allí. Pero este joven entonces, José, lo ponen en prisión y él está viviendo con una realidad, y es esto: que teniendo todo el potencial en la vida para lograr tanto, para hacer tanto, él está viviendo con tremendas limitaciones. Nadie pudiera habérselo imaginado, pero esta fue la realidad con que vivió este joven. Ahora, en este momento yo me quiero detener, porque hemos examinado hasta ahorita dos grandes tribulaciones que tuvo este joven. Estamos viendo que este joven va a vencer ambas tribulaciones, va a vencer ambas dificultades. Lo que a mí me fascina en todo esto es que José no tiene la perspectiva completa. Él está viviendo por Dios en cierta manera ciegamente. Él no puede ver todos los detalles de lo que Dios está obrando en todos sus detalles. Él solo puede ver que está en bendición, prosperidad y ahora está en la prisión.
Él solo puede entender que estaba en un momento muy tranquilo en la casa de su padre y ahora había sido vendido como esclavo. Él no puede ver el futuro, pero esto sí este hombre José sabía hacer. Él sabía confiar en Dios. Él entendía que el mundo completo está en las manos del Creador. Él entendía que los hombres imponen sus leyes, que los hombres hacen justa e injustamente lo que ellos tienen que hacer, pero al fin de todo, Dios está en control de su mundo. Esto es muy interesante. Ahora miren, yo quiero antes de seguir adelante decirles a ustedes de 5 cosas que José está haciendo mientras él espera y pasa en Dios y pasa por todas estas dificultades. Número 1, a mí me anima mucho saber que en todas las dificultades que pasó José, él nunca culpó a Dios por sus dificultades. Yo estoy seguro que él entendía que nosotros vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado. Todo el mal, todas las dificultades que hay en el mundo, no son porque Dios no es bueno, son porque el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, llegó un tsunami de mal y maldad que ha afectado a toda la creación. Cuando José pasa por estas dificultades, él no culpa a Dios. Él confía en Dios. La segunda cosa que aprendo de este hombre José, que creo que puede ser de mucha bendición también para nosotros, es que él no permitió que sus circunstancias cambiaran su sueño. Él tenía un sueño, una visión, una palabra de Dios, de lo bueno que Dios iba a hacer con él, del lugar a donde Dios lo iba a llevar. Y en las bajas de su vida, él nunca cambió. Él nunca permitió que las circunstancias lo desviaran de ese sueño. Yo me imagino que en los momentos más oscuros de su vida, él se ha de haber recordado, Dios tiene planes para ti. Déjenme detenerme aquí un momento para decirles a todos los que están viéndome esta mañana, esta tarde, que Dios, hermanos, Él tiene planes para ustedes. Todos nosotros en algún momento u otro de nuestra vida soñamos de lo que podía ser nuestra vida, de lo que iba a ser, de lo que Dios quería para nosotros. No te sueltes de esos sueños. Confía en Dios. Pon tu esperanza en Él. Él nunca dejó ir de los sueños que Dios le dio toda su vida. Él fue un soñador. Número 3, yo aprendo que en la dificultad José siempre vivió lo mejor que él posiblemente podía vivir. Las circunstancias cambiaban, pero él siempre daba lo mejor. La situación cambiaba, entraba en un valle, pero él siempre era la mejor persona que podía ser. Siempre haciendo el mejor trabajo, siempre sirviendo a los demás, siempre teniendo a Dios en mente. Esta actitud es invencible. Cuando algo sucede en la vida y nosotros no nos deprimimos, no tiramos la toalla, no nos damos por vencidos, al contrario, miramos hacia Dios y creemos que Él está en control de las cosas y que Él está guiando nuestras vidas. Yo les pido a ustedes, hermanos, sigamos el ejemplo de este gran joven. Número 4. Me sorprende y me anima, más bien, que este joven siempre hizo lo correcto a pesar de las circunstancias. Número 4. Nunca se olvidó de las enseñanzas de su padre. Nunca se olvidó de la palabra de Dios. Nunca se olvidó de los valores que había aprendido como niño. Consecuentemente, número 5, él nunca se olvidó de quién era.
Había ascendido después de que él sale de esa prisión. Dios lo saca y lo pone a la diestra del faraón de Egipto, como el que corría todo el gobierno. Cuando Dios lo saca de esa prisión y lo pone a la diestra del faraón, él nunca se olvidó de quién él era. Él era un hijo de Dios. Él era un israelita. Él tenía un llamado de Dios en su vida. No solo de salvar a todo el mundo y a la nación de Egipto, sino de salvar a sus hermanos y a su padre. Nunca se olvidó de quién él era. Mírenme, hermanos, lo que quiero que capten al terminar ya mis palabras es que la historia de José nos muestra que en todas las circunstancias de la vida Dios está obrando algo. Y entre muchas las cosas que vemos a Dios obrando, una de las que me resalta es un grande problema que David tenía desde su juventud, una relación rota entre él y sus hermanos. Qué interesante que Dios levantó a este joven, lo sentó sobre el trono, enseguida del trono del rey, del faraón de Egipto, para un día traer a sus hermanos hacia él y reconciliarlos y unirlos de nuevo y salvar a ese pueblo que llegaría a ser la nación de Israel. Los planes de Dios son mucho más grandes que nosotros. Qué importante pensar que Dios también para usted y para mí tiene planes que Él quiere desarrollar. Y déjame decirte a ti al terminar ya mis palabras, que para nosotros hay algo que ha estado para mucha gente. Para mí, antes de haber entregado mi vida al Señor, había algo que estorbaba los planes de Dios para mí. Se llama el pecado. El pecado había dañado mi relación con Dios. El pecado me había alejado de la presencia de Dios. Pero ¿saben lo que Dios hizo? A Él le interesó tanto la relación que yo tenía con Él, o que nosotros pudiéramos tener con Él, que Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para restaurar la relación rota entre nosotros y Él. Lo mismo con usted, mi amigo, mi hermano. ¿Sabías tú que Dios tanto te ama que Él murió en la cruz del Calvario para ti y que Él te quiere salvar? Si en este día, ahorita te pido que inclines tu rostro conmigo, todos, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros, hermanos con hermanas, hijos con hijas, hijos con padres. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude ahora a encontrar nuestro camino hacia Dios. Que nos ayude después de todo lo que Él ha hecho para poder ver que quizás todo esto que ha sucedido, el estar aislados, el estar en nuestros hogares, todo lo que ha sucedido, el tener que estar en la casa y no en el trabajo, todo lo que ha acontecido, puede ser que Dios esté tratando de restaurar un matrimonio, esté tratando de darnos tiempo para dedicar a nuestra familia, y sobre todo para restaurar nuestra relación con Dios. Vamos a orar y entregar nuestras vidas al Señor. Señor, te pido que bendigas en esta tarde a todos nuestros hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como una espada de dos filos, más cortante, Señor, que cualquier cosa. Llega al corazón, nos trae convicción, nos ayuda a ver nuestra necesidad de ti. Y para cada persona, todos nosotros que tenemos necesidad de ti, yo te pido que tú restaures esa relación, que esa persona que ahorita está creyendo, esa persona que ahorita está confiando en ti, pueda confesar tu nombre,
pueda alejarse de sus pecados en arrepentimiento, pueda declarar que Jesucristo es el único Salvador, pueda entregar su vida a ti. Te pido en el nombre de Jesús que tú los salves, que tú los traigas a ti. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga y que Él los prospere y que los guarde en buena salud. Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor.